El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, sigue firme en su orden de mantener cerrada la frontera con Colombia. Por eso, un corredor humanitario tuvo que ser habilitado nuevamente para permitir el paso de unos 2.400 menores que inician un nuevo año escolar. En medio de la crisis que persiste desde agosto del 2014, los menores van a cruzar el puente internacional que comunica a ambos países para ir al colegio, pero esta vez tendrán que cumplir con un requisito: tramitar una visa. 5 meses cerrada cumple la frontera entre Colombia y Venezuela por orden del líder del chavismo, Nicolás Maduro. Mientras miles de familias continúan separadas y quienes se desplazaban de un lado a otro de la línea limítrofe para trabajar perdieron sus empleos, un corredor humanitario fue reabierto ayer para permitir el paso de los estudiantes. Las autoridades de ambos países calculan que para el inicio de este nuevo periodo académico, unos 2.400 estudiantes cruzarán el puente internacional entre el Táchira y norte de Santander. En el lado colombiano, el Ministerio de Educación aseguró que les seguirá garantizando a los menores su derecho a la educación, de la misma manera que lo hizo en medio de la crisis generada por el régimen venezolano el año pasado. Sin embargo, los nuevos alumnos deberán cumplir con un requisito. Si el niño es venezolano de padres colombianos, se podrá nacionalizar en Colombia a través de la registraduría. Y si el niño es venezolano de padres venezolanos, deberá tener visa estudiantil, la cual se tramita ante el consulado venezolano. Quienes no cuenten con la visa podrán asistir a los colegios como asistentes. En el otro lado, el Táchira, el cruce de la zona limítrofe fue habilitado la semana pasada. No obstante, la asistencia de menores colombianos a los centros educativos venezolanos fue baja. En Colombia o Venezuela, quienes viven cerca de la frontera siguen bloqueados y su regreso a las aulas en veremos. 7:26 de la mañana en Bogotá, Colombia. Los protagonistas de la noticia hablan aquí en la mañana de NTN 24. Vamos a establecer contacto en vivo con Gina Parodi, ministra de Educación de Colombia. Ministra, muy buenos días, un placer tenerla con nosotras, gracias por recibirnos. Buenos días, Karen, buenos días, Ruth, y buenos días a todas las personas que nos están viendo en este momento. Ministra, usted visitó en las últimas horas la frontera entre Colombia y Venezuela para verificar el corredor humanitario, que se estén cumpliendo todo lo planteado tanto por el gobierno venezolano como el gobierno colombiano, para que estos niños, que se calcula son alrededor de 2.400, no se vean afectados por este cierre decretado el pasado mes de agosto y puedan seguir asistiendo a sus clases. Usted, que estuvo en el lugar, ¿detectó alguna anomalía? ¿Está funcionando realmente con normalidad esto para que los niños puedan seguir yendo a sus clases y una decisión política no les afecte la educación? Recordemos que lo primero que hubo fue un cierre completo de la frontera y una de las peticiones del presidente Santos fue que hubiera un corredor humanitario, porque nos dimos cuenta que muchos niños, estamos hablando de 2.500 niños, pasaban diariamente la frontera. A esto accedió Venezuela, creo que ha sido una de las pocas cosas que ha accedido, por una razón que usted la acaba de mencionar, y es que los derechos de los niños y el derecho a la educación en específico tiene que estar por encima de cualquier problema político. Así sucedió el año pasado, 2.500 niños pasaban diariamente la frontera, algún centenar de universitarios también lo pasaban, y el gobierno colombiano instalaba unos buses al terminar cada uno de los puentes, tanto el Simón Bolívar como el Francisco de Paula, para que ellos pudieran pasar. Este año el inicio de clases fue ayer y estuve allá porque todo el tiempo tengo que estar verificando cómo está este corredor. Pasaron 1.000 niños, tuvimos 16 buses, esperamos que esté en completa normalidad a finalizar este mes de enero. Pero el parte es muy positivo, esta mañana también hicimos un primer corte y todo está en normalidad. Ahora, normalidad dentro de una situación triste y extraordinaria. Claro, ministra Parodi, un buen día. Ruth del Salto le saluda. Ustedes, en la cartera que usted maneja, justamente el Ministerio de Educación, ha dicho que va a garantizar a estos niños la educación, pero ¿por qué hay la necesidad, entremos en materia, de implementar la emisión de una visa? ¿Cómo harán para que este requisito no signifique quizás una traba para que los niños puedan recibir educación en Colombia? En términos generales, lo que necesitan los estudiantes es su carnet.
Y ese fue el acuerdo que logramos con Venezuela. Necesitan un carnet de vigencia de este año que ya está siendo expedido por los colegios. Primero un carnet provisional y después un carnet permanente para el año 2016. Segundo, hay unos casos excepcionales y es que los niños sean de padres venezolanos, niños nacidos en Venezuela. Entonces lo que vamos a hacer en cada caso es determinar si se puede dar la doble nacionalidad o si se requiere una visa. Por ejemplo, el año pasado de los 2.500 tuvimos 260 que tenían algún problema de documentación. Esto lo vamos a resolver con Cancillería caso a caso, pero no es una generalidad que todos los niños que pasen la frontera requieran visa. Lo que requieren los niños es su carnet que estudian en Colombia. La mayoría de ellos son niños colombianos de padres colombianos o niños que nacieron allá pero sus padres son colombianos. El requerimiento de visa es una situación bien extraordinaria, bien excepcional, que tramitaremos caso a caso. Ahora, en cualquier caso, usted sabe que nuestra educación es para todos y es completamente gratuita. Todos los niños que pasen la frontera pueden asistir a nuestros colegios. Ministra, solo para que me quede claro, ¿la visa es solo para el caso de los niños que son nacidos en Venezuela, de padres venezolanos, pero que estudian en Colombia? Así es. Así es. ¿Y el ministerio está prestando alguna ayuda? Puede tratarse de un caso de doble nacionalidad o de un caso de visado. ¿Y el ministerio está ayudando en este proceso ¿Perdón? para obtener? ¿El ministerio está ayudando en este proceso para obtener la visa? Porque Por supuesto. Me queda claro eso. ¿O ministra? Por supuesto. Para nosotros, cualquier niño de donde llegue tiene garantía del derecho a la educación y le prestamos toda la ayuda para que lo pueda hacer dentro del lleno de los requisitos legales. Sin embargo, está hablando de 1.000 niños el día de ayer, de 2.400 que se cree que estudian, deberían estar pasando la frontera. ¿Qué pasa con esos otros 1.400 niños? Siempre nos pasa eso, igual fue cuando el corredor humanitario el primer día del año pasado fueron 160 niños y fue aumentando hasta que logramos completar la cifra que nosotros sabíamos que era 2.500. Fue ayer su primer día de clase, hoy esperamos tener un poco más de jóvenes y seguramente al finalizar enero tenemos la totalidad de los jóvenes que estarán en Bogotá. Los colegios en Cúcuta, los colegios colombianos están en pleno proceso de matrícula, entonces yo creo que al final del mes tendremos la cifra exacta para poder tramitar personalmente cada uno de estos casos excepcionales que requiera un visado. Estamos dialogando aquí en la mañana de NTN 24 con la ministra de Educación de Colombia, con Gina Parodi. Ahora, durante el transcurso de esta semana tenemos entendido que se va a culminar ya el proceso de matriculación que permitirá de alguna forma identificar esta cantidad de niños que requieren el paso por el corredor humanitario y asimismo también definir la cantidad de buses que emplearán para el traslado de estos estudiantes. ¿De cuántos niños más o menos estamos hablando y qué tipo de ayuda o de servicio presta en este caso el gobierno de Colombia? Lo primero es que esperamos que la cifra sea la misma. Son los niños que se matricularon el año pasado, 2.500 niños que pasan la frontera todos los días. Lo segundo, en Colombia la educación es completamente gratuita, entonces ellos cuentan con este beneficio y con el beneficio de la alimentación y el transporte, por supuesto. Vamos a agradecer a Gina Parodi, ministra de Educación de Colombia, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Sin duda, un trabajo arduo que tienen por delante para garantizar, pese al cierre que Nicolás Maduro insiste en mantener cerrada la frontera entre Colombia y Venezuela, garantizarle a estos niños que el derecho a la educación no les sea vulnerado. Gracias y un buen día para usted. A ustedes, muchas gracias.